Tal vez hoy te levantas con el peso de tus errores sobre los hombros, sintiendo que el eco de tus fallas resuena más fuerte que cualquier promesa de esperanza. Quizás anoche, en la soledad de tu habitación, las lágrimas cayeron silenciosas mientras repasabas una y otra vez ese momento en que fallaste, ese instante en que tus palabras traicionaron lo que tu corazón realmente sentía, esa decisión que tomaste en un momento de debilidad y que ahora parece haberte apartado para siempre del camino que deberías haber seguido. Si este es tu momento, si sientes que has caído tan bajo que Dios mismo debe haber cerrado sus ojos ante ti, entonces esta historia no llegó a tu vida por casualidad, porque hoy vamos a caminar juntos por el sendero más doloroso y a la vez más esperanzador de las Escrituras, un sendero que ha sido recorrido por millones de almas quebrantadas que, como tú, pensaron que habían perdido para siempre la oportunidad de estar en paz con su Creador. Pedro, el pescador de Galilea, era un hombre como cualquiera de nosotros. Había crecido en las orillas del mar, donde las madrugadas comenzaban con el aroma del pescado fresco y el sonido de las redes siendo reparadas por manos expertas. Era un hombre de trabajo, de manos callosas y corazón sincero. Alguien que conocía el valor del esfuerzo y que había aprendido a leer las señales del cielo en las nubes que se formaban sobre el lago. Sus días transcurrían entre la pesca, las conversaciones con sus compañeros y las largas horas de espera que todo pescador conoce. Esas horas en las que la mente vaga libre y el alma se conecta con lo eterno, de maneras que otros oficios no permiten. Cuando Jesús llegó a su vida, Pedro sintió algo que nunca antes había experimentado. Era como si una llama hubiera sido encendida en lo más profundo de su ser, una certeza que trascendía la lógica y que lo impulsaba a dejar todo para seguir a ese hombre extraordinario que hablaba con autoridad sobre el reino de los cielos. Pedro no era perfecto, y lo sabía. Era impulsivo, a veces hablaba antes de pensar, tenía momentos de duda que lo desconcertaban, pero había algo en la mirada de Jesús que le decía que todo eso estaba bien, que Dios podía usar incluso a un hombre con todas sus imperfecciones. Durante 3 años, Pedro caminó junto al Maestro. Vio milagros que desafiaban toda explicación. Escuchó enseñanzas que penetraban hasta los rincones más ocultos del corazón. Fue testigo de un amor que se manifestaba de maneras tan puras que a veces le quitaban el aliento. Había momentos en los que Pedro sentía que podía conquistar el mundo entero por amor a Jesús. Momentos en los que su fe ardía como un fuego incontenible y las palabras de entrega brotaban de sus labios con una convicción que él mismo se sorprendía de poseer. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Le había dicho a Jesús con lágrimas en los ojos, con una pasión que nacía desde lo más profundo de su alma. Y cuando lo dijo, cada fibra de su ser lo creía. Pedro estaba convencido de que su amor por el Maestro era inquebrantable, de que su lealtad había sido probada en tantas ocasiones que ya nada podría hacerlo tambalear. Había visto cómo otros se alejaban cuando las enseñanzas se volvían difíciles, había presenciado cómo algunos retrocedían cuando el precio del discipulado se hacía evidente. Pero él no. Pedro estaba seguro de que él era diferente. Pero esa noche, cuando las antorchas iluminaron el huerto de Getsemaní y los soldados llegaron con espadas y palos, algo cambió. El miedo, esa emoción primitiva que había permanecido dormida durante tanto tiempo, despertó con una fuerza demoledora. Pedro vio cómo arrestaban a Jesús, cómo lo ataban y se lo llevaban, y aunque intentó luchar, aunque sacó su espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, la realidad lo golpeó como una ola gigantesca. Esto no era como él había imaginado que terminarían las cosas. Los discípulos huyeron. Todos. Pedro también corrió.
pero algo dentro de él no podía simplemente alejarse. A pesar del terror que sentía, a pesar de que cada instinto le gritaba que se escondiera, siguió de lejos. Su corazón latía con tanta fuerza que pensaba que todos podrían escucharlo. Sus manos temblaban de una manera que nunca había experimentado. Pero no podía abandonar completamente a Jesús. No podía, aún en medio de su pánico, simplemente desaparecer como si esos 3 años no hubieran significado nada. El patio del sumo sacerdote estaba lleno de gente. Soldados, sirvientes, curiosos que habían venido a presenciar el juicio del Galileo que había causado tanto revuelo en Jerusalén. Pedro se mezcló entre ellos, manteniéndose cerca del fuego que habían encendido para combatir el frío de la madrugada. Sus ojos buscaban constantemente a Jesús, pero desde donde estaba, solo podía ver fragmentos de lo que estaba ocurriendo. Podía escuchar gritos, burlas, el sonido de golpes que le atravesaban el alma como dagas. Y entonces llegó la primera pregunta. Una sirvienta, mientras servía algo caliente cerca del fuego, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Tú también estabas con Jesús de Nazaret». No fue una acusación fuerte, no fue un grito amenazante, fue casi casual, como quien comenta el clima. Pero para Pedro, esas palabras sonaron como una sentencia de muerte. El miedo que había estado creciendo en su pecho explotó como un volcán. De repente, todos los riesgos se volvieron reales. Si lo identificaban como seguidor de Jesús, él también podría ser arrestado, también podría ser golpeado, también podría terminar en una cruz. Su mente se llenó de imágenes terribles, su familia esperándolo en casa, su madre anciana que dependía de él, los pescadores de Cafarnaún que lo conocían y que podrían sufrir represalias si se sabía que uno de los suyos era discípulo del acusado. «No sé de qué hablas», respondió Pedro, y al decirlo, sintió como si algo se hubiera roto dentro de él. Las palabras salieron con una naturalidad que lo aterró, como si hubieran estado esperando ser pronunciadas. Era una mentira tan simple, tan directa, que por un momento casi logró convencerse a sí mismo de que era verdad. Pero no terminó ahí. 1 hora después, otro de los presentes lo señaló. Verdaderamente este hombre era uno de ellos, porque también es Galileo. Esta vez, la voz de Pedro se alzó con más fuerza, con más desesperación. «Hombre, no sé lo que dices». Y una vez más, esa sensación de ruptura interna, esa certeza horrible de que con cada palabra estaba traicionando no solo a Jesús, sino a sí mismo. La tercera vez fue la peor. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había herido en el huerto, lo miró fijamente y declaró: «¿No te vi yo en el huerto con él?». Esta vez, el pánico de Pedro fue total. Ya no era solo una sospecha, era un testigo que lo había visto. La muerte parecía inminente, la exposición inevitable. «No conozco a ese hombre», gritó Pedro, y para darle más credibilidad a su negación, comenzó a maldecir y a jurar, usando palabras que había aprendido en los muelles, expresiones que contrastaban de manera horrible con todo lo que había aprendido junto a Jesús. Era como si estuviera interpretando el papel de alguien que despreciaba todo lo sagrado, alguien para quien la religión era una molestia y los maestros religiosos, simples charlatanes. Y justo en ese momento, mientras las palabras de desprecio aún salían de su boca, cantó el gallo. El sonido atravesó la madrugada como una flecha, y Pedro recordó instantáneamente las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». La profecía se había cumplido. La predicción que él había rechazado con tanta vehemencia que había considerado imposible, acababa de convertirse en realidad. Pero lo que destrozó completamente a Pedro no fue el canto del gallo, fue la mirada de Jesús.
En ese preciso instante, mientras las palabras de negación aún resonaban en el aire, Jesús fue llevado por el patio, y sus ojos se encontraron con los de Pedro. No había ira en esa mirada, no había reproche amargo ni desprecio. Había algo infinitamente peor. Había dolor, una tristeza tan profunda que Pedro sintió como si le hubieran atravesado el corazón con una lanza. Pedro salió de allí corriendo. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de ocurrir. Sus pies lo llevaron por las calles de Jerusalén sin dirección, tropeznado con piedras, chocando con las paredes, hasta que finalmente se desplomó en un lugar apartado y comenzó a llorar como nunca había llorado en su vida. No eran lágrimas de tristeza común, eran lágrimas que brotaban desde lo más profundo de su ser, lágrimas que parecían llevarse consigo pedazos de su alma. Había traicionado a Jesús, había negado conocer al hombre que había transformado su vida, al hombre que lo había amado incondicionalmente, al hombre que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Había usado palabras despectivas para referirse a quien había sido su maestro, su señor, su amigo más querido. Y lo peor de todo era que sabía que Jesús había visto su cobardía, había sido testigo de su traición. Si tú has estado alguna vez en un lugar similar, si has sentido esa mezcla devastadora de culpa, vergüenza y desesperanza que viene después de fallar de una manera que creías imposible, entonces entiendes lo que Pedro experimentó esa madrugada. Quizás no negaste a Jesús 3 veces ante soldados romanos, pero tal vez sí has tenido momentos en los que tus acciones contradijeron completamente lo que creías sobre ti mismo. Tal vez hubo una situación en la que el miedo te hizo traicionar tus valores más profundos, o tal vez tomaste decisiones que lastimaron a personas que amabas, o quizás simplemente te has encontrado haciendo exactamente lo que juraste que nunca harías. Hay algo particularmente cruel en fallar de maneras que van contra nuestra identidad más profunda. Pedro no era simplemente un seguidor casual de Jesús. Él había sido elegido como uno de los 12, había estado en el círculo íntimo, había visto la transfiguración, había sido testigo de milagros extraordinarios. Su relación con Jesús no era solo religiosa, era personal, íntima, transformadora. Y sin embargo, cuando llegó la prueba más difícil, cuando su fe fue puesta a prueba de la manera más intensa, falló de una forma que parecía negar todo lo que había vivido. Esto es lo que hace que el fracaso sea tan devastador. No es solo que hayamos hecho algo malo, es que hemos traicionado a quien creíamos que éramos. Es la horrible realización de que tal vez no somos tan fuertes, tan fieles, tan buenos como pensábamos. Es enfrentarnos con la verdad incómoda de que todos llevamos dentro la capacidad de traicionar lo que más amamos cuando el precio de la fidelidad se vuelve demasiado alto. Pedro pasó los días siguientes sumergido en una oscuridad emocional que probablemente había conocido pocas veces en su vida. Vio cómo crucificaron a Jesús, escuchó sus últimas palabras, fue testigo de su muerte. Y durante todo ese tiempo, las palabras de negación resonaban en su mente como un eco doloroso. No conozco a ese hombre. ¿Cómo había podido decir eso? ¿Cómo había podido negar a quien había sido la luz de su vida durante 3 años? Pero lo que Pedro no sabía, lo que no podía ver en medio de su dolor y desesperación, era que Jesús había orado por él. Antes de que llegara la traición, antes de que el miedo lo dominara, antes de que las palabras de negación salieran de su boca, Jesús ya había intercedido por él. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro fallaría.
pero también sabía que ese fracaso no sería el final de su historia. Sabía que el pescador impetuoso necesitaba ser quebrantado para poder ser verdaderamente restaurado, que su orgullo necesitaba ser derribado para que pudiera edificar algo mucho más sólido en su lugar. Jesús vio más allá del fracaso de Pedro. Vio su restauración, vio su futuro ministerio, vio al hombre en el que se convertiría después de pasar por el fuego del arrepentimiento y la gracia. Y aquí es donde tu historia se conecta con la de Pedro. Tal vez hoy sientes que has fallado de una manera tan completa que Dios no puede usar tu vida. Tal vez crees que tus errores han sido tan graves que has perdido para siempre la oportunidad de tener una relación genuina con tu Creador. Quizás escuchas una voz en tu interior que te dice que eres un fraude, que no tienes derecho a llamarte cristiano después de lo que has hecho, que Dios ha cerrado la puerta de su gracia para ti. Pero esa voz miente. Esa voz no viene del cielo. Viene del mismo lugar que llenó de terror el corazón de Pedro esa noche, en el patio del sumo sacerdote. Viene del enemigo de tu alma, que quiere convencerte de que tu fracaso es más grande que la gracia de Dios, de que tu pecado es más poderoso que el amor de Cristo, de que tu traición es más definitiva que la cruz. La verdad es que Jesús también ha orado por ti. Antes de que cometieras ese error que tanto te atormenta, antes de que tomaras esa decisión que tanto lamentas, antes de que dijeras esas palabras que quisieras poder retirar, Jesús ya había intercedido por ti ante el Padre. Él sabía que fallarías, pero también sabía que tu fracaso podría convertirse en el punto de partida de una relación más profunda con Él, en el comienzo de una humildad genuina que te permitiría ser usado de maneras que nunca imaginaste. Cuando Pedro negó a Jesús, no estaba simplemente cometiendo un error aislado. Estaba revelando la profundidad de su humanidad, la fragilidad de su fortaleza, la necesidad desesperada que tenía de la gracia divina. Su fracaso no fue un accidente, fue una revelación. Fue el momento en el que descubrió que todo el amor que sentía por Jesús, toda la devoción que creía inquebrantable, no era suficiente cuando se enfrentaba a las presiones más intensas de la vida. Y esa es una lección que todos necesitamos aprender. No importa cuán sincera sea nuestra fe, no importa cuán profundo sea nuestro amor por Dios, todos llegamos a momentos en los que nuestras propias fuerzas no son suficientes. Todos enfrentamos situaciones que revelan las grietas en nuestra armadura espiritual, los puntos débiles que preferíamos ignorar, las áreas de nuestra vida que aún no han sido completamente entregadas al control divino. Pedro descubrió que amar a Jesús con todo su corazón no lo protegía automáticamente de la cobardía. Descubrió que 3 años de discipulado no habían eliminado completamente su capacidad de fallar. Descubrió que la fe genuina no es incompatible con momentos de debilidad humana, y que incluso los seguidores más devotos pueden encontrarse haciendo exactamente lo que juraron que nunca harían. Pero he aquí la hermosa paradoja del Evangelio. Fue precisamente ese fracaso devastador lo que preparó a Pedro para convertirse en el líder que la iglesia primitiva necesitaba. Su caída no fue el final de su ministerio, fue el comienzo de su verdadera efectividad. Su traición no lo descalificó para el servicio, lo equipó para entender la profundidad de la gracia y para ministrar a otros que también habían experimentado el dolor del fracaso. Si hoy te encuentras en ese lugar oscuro, donde Pedro estuvo después de negar a Jesús, si sientes que has caído tan bajo que no hay manera de regresar, quiero que sepas que tu historia no ha terminado. El mismo Jesús que oró por Pedro antes de su caída, también ha orado por ti. El mismo Dios que vio más allá del fracaso del pescador, también ve más allá del tuyo. El mismo amor que restauró a Pedro después de su traición está disponible para ti en este momento.
Tu fracaso no define tu futuro. Tu caída no determina tu destino. Tu traición no cancela el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque el Dios que servimos no es un Dios que abandona a sus hijos cuando fallan. Es un Dios que usa incluso nuestros fracasos más devastadores como herramientas para moldearnos en las personas que Él necesita que seamos. Pedro lloró amargamente esa noche, pero sus lágrimas no fueron en vano. Cada una de ellas era una semilla de arrepentimiento que germinaría en una nueva relación con Jesús, más profunda, más humilde, más real que la anterior. Su quebrantamiento no fue su ruina, fue su reconstrucción. Su caída no fue su final. Fue su preparación para volar más alto de lo que nunca había imaginado. Y lo mismo puede ser cierto para ti. Tus lágrimas de arrepentimiento, tu dolor por haber fallado, tu desesperación por haber traicionado lo que más amas, todo eso puede convertirse en el punto de partida de algo completamente nuevo en tu relación con Dios. Tu quebrantamiento puede ser el comienzo de tu reconstrucción. Tu caída puede ser la preparación para un vuelo que ni siquiera habías soñado. Porque nuestro Dios es el Dios de los nuevos comienzos, el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que toma nuestros fracasos más humillantes y los convierte en nuestros testimonios más poderosos. Él es el Dios que no se sorprende por nuestras caídas, porque ya las vio venir y ya preparó el camino para nuestra restauración. La historia de Pedro no terminó con su negación. En realidad, esa fue solo el preludio de una historia mucho más grande. Una historia de gracia que desafía toda lógica humana, de amor que trasciende todo fracaso, de restauración que va más allá de lo que podríamos imaginar. Y tu historia tampoco termina con tu fracaso. Tu caída es solo el preludio de tu levantamiento. Tu traición es solo el comienzo de tu restauración. Tus lágrimas de vergüenza pueden convertirse en lágrimas de gozo cuando descubras la profundidad del amor que Dios tiene por ti. Pero para que eso suceda, necesitas hacer lo que Pedro hizo después de que cantó el gallo. Necesitas salir de donde estás y permitir que el dolor te lleve a los pies de Jesús. Necesitas dejar que tu quebrantamiento se convierta en arrepentimiento genuino, tu vergüenza en humildad real, tu desesperación en una búsqueda desesperada del rostro de Dios. Porque Jesús no ha terminado contigo. Así como no había terminado con Pedro después de su traición, tampoco ha terminado contigo después de la tuya. Él está esperando que regreses, esperando que permitas que Él tome los pedazos rotos de tu vida y los reconstruya en algo hermoso, esperando que descubras que su gracia es más grande que tu fracaso y su amor más fuerte que tu traición. Pedro falló, sí. Falló de una manera que parecía imposible de perdonar, de una forma que contradecía todo lo que había vivido y aprendido. Pero Dios no lo abandonó, y tampoco te abandonará a ti. El amanecer del domingo llegó diferente. Después de 3 días sumergidos en la oscuridad más profunda que el mundo había conocido, después de 3 días en los que parecía que la muerte había triunfado definitivamente, después de 3 días en los que los sueños parecían enterrados junto con el cuerpo de Jesús, la luz del alba trajo consigo algo que nadie esperaba, algo que desafiaría para siempre la comprensión humana de lo que es posible. María Magdalena corrió con una noticia que sonaba tan imposible que los discípulos la recibieron con incredulidad. He visto al Señor. Pero no era solo una visión, no era solo un sueño consolador nacido de la desesperación. Jesús había resucitado. La muerte, que parecía haber tenido la última palabra, descubrió que en realidad ni siquiera había tenido voz en esta historia. El sepulcro estaba vacío, los lienzos doblados, la piedra removida. Todo lo que había parecido final resultó ser solo un paréntesis en un relato mucho más grande. Para Pedro,
Esta noticia llegó como un rayo de luz que atravesó la densa oscuridad de su desesperación. Durante 3 días había vivido con el peso aplastante de su traición, con la certeza de que había perdido para siempre la oportunidad de hacer las cosas bien, con la convicción de que su relación con Jesús había terminado de la peor manera posible. Había revivido una y otra vez esos momentos terribles en el patio del sumo sacerdote. Había escuchado el eco de sus propias palabras de negación resonando en su mente como una condena eterna. Pero ahora Jesús estaba vivo. Y si Jesús estaba vivo, entonces tal vez, solo tal vez, aún había esperanza para un pescador quebrantado que había fallado en el momento más crucial de su vida. Tal vez el final que él había dado por sentado no era realmente el final. Tal vez la historia que creía terminada apenas estaba comenzando su capítulo más importante. Juan nos relata que Pedro corrió al sepulcro cuando María Magdalena les trajo la noticia. Corrió con esa mezcla de desesperación y esperanza que solo conocen aquellos que han tocado fondo y de repente ven una posibilidad de redención. Sus pies se movían tan rápido como su corazón latía, impulsado por una necesidad urgente de confirmar con sus propios ojos lo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Cuando llegó al sepulcro y vio los lienzos doblados, cuando confirmó que el cuerpo no estaba allí, algo comenzó a renacer en el corazón de Pedro. No era solo alivio, era algo mucho más profundo. Era el primer destello de una comprensión que lo acompañaría por el resto de su vida. Que el Dios al quien había servido era un Dios de imposibles, un Dios que podía tomar incluso la traición más devastadora y convertirla en parte de un plan de redención más grande de lo que cualquier mente humana podría concebir. Pero la resurrección de Jesús, aunque llenó de esperanza el corazón de Pedro, no eliminó inmediatamente su dolor. La culpa seguía allí. La vergüenza continuaba siendo real. Las palabras de negación no habían sido borradas mágicamente de su memoria. Pedro sabía que Jesús estaba vivo, pero no sabía si Jesús querría tener algo que ver con él después de lo que había hecho. No sabía si habría lugar para un traidor en el nuevo capítulo que estaba comenzando. Durante las siguientes semanas, Pedro fue testigo de múltiples apariciones de Jesús resucitado. Lo vio en el aposento alto. Estuvo presente cuando Jesús mostró sus heridas a Tomás. Fue parte de esos momentos extraordinarios en los que el cielo y la tierra parecían tocarse de una manera tangible. Pero en cada uno de esos encuentros, Pedro cargaba consigo la pregunta silenciosa que lo atormentaba. ¿Me habrá perdonado realmente? ¿Podrá alguna vez volver a confiar en mí? ¿Cómo se restaura una relación después de una traición tan pública y tan dolorosa? Y entonces llegó esa mañana junto al mar de Tiberíades que cambiaría todo. Pedro había decidido regresar a lo que conocía, a lo que había hecho antes de conocer a Jesús. «Voy a pescar», les dijo a los otros discípulos, y ellos respondieron: «Vamos nosotros también». Era comprensible. Después de todo lo que había pasado, tal vez lo más sensato era regresar a la normalidad, volver a la vida que habían conocido antes de que ese carpintero de Nazaret transformara todo su mundo. Pero esa noche pescaron sin éxito. Echaron las redes una y otra vez, usando toda la experiencia que habían acumulado durante años en esas aguas, pero no lograron pescar nada. Era como si el mar mismo estuviera resistiéndose a darles lo que buscaban, como si la vida quisiera recordarles que ya no podían simplemente regresar a lo que habían sido antes de conocer a Jesús. Cuando amaneció, vieron a un hombre en la playa que les gritó: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Era una pregunta simple, cotidiana, pero había algo en esa voz que hizo que algo se moviera en el corazón de Pedro.
cuando el hombre les sugirió que echaran la red al lado derecho de la barca, y cuando la red se llenó con tantos peces que no podían subirla, Juan fue el primero en darse cuenta. Es el Señor. Pedro no esperó. Se tiró al agua y nadó desesperadamente hacia la orilla. Su necesidad de estar cerca de Jesús era más fuerte que cualquier consideración práctica, más urgente que cualquier protocolo social. Había pasado semanas cargando con la pregunta de si Jesús aún lo quería cerca, y ahora que tenía la oportunidad de estar frente a frente con él, no iba a desperdiciar ni un segundo. Cuando llegó a la playa, Jesús ya había preparado un fuego y estaba asando pescado. La escena era íntima, doméstica, llena de una ternura que contrastaba dramáticamente con la última vez que Pedro había estado cerca de un fuego en presencia de Jesús. Aquella vez, el fuego había sido testigo de su traición. Esta vez, sería testigo de su restauración. Después de que comieron, Jesús miró directamente a Pedro y le hizo una pregunta que atravesó todas las capas de dolor, culpa y vergüenza que el pescador había estado cargando. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Era una pregunta simple en su formulación, pero profunda en sus implicaciones. Jesús no le preguntó por qué lo había negado, no le reclamó su cobardía, no le hizo una lista de los errores que había cometido. Le preguntó por amor. Pedro, que había aprendido la dureza de la humildad a través del quebrantamiento, ya no pudo responder con la confianza ciega que había caracterizado sus declaraciones anteriores. Ya no podía decir, «Te amo más que todos estos», porque había aprendido lo frágil que podía ser incluso el amor más sincero cuando se enfrentaba a la presión extrema. «Sí, Señor, tú sabes que te amo», respondió, y en esa respuesta había una nueva calidad de honestidad, una humildad que solo nace del quebrantamiento genuino. Jesús le respondió, «Apacienta mis corderos». No era una declaración de perdón explícita, pero era algo mucho más poderoso. Era una comisión. Era Jesús diciéndole que no solo lo había perdonado, sino que confiaba en él con lo más preciado que tenía, su pueblo. Era una restauración que iba más allá del perdón personal. Era una invitación a participar en la obra más importante del reino de Dios. Pero Jesús no se detuvo ahí. Le hizo la misma pregunta una segunda vez. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Y Pedro respondió de la misma manera. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». Era como si Jesús estuviera reconstruyendo ladrillo por ladrillo la confianza que había sido destruida, como si estuviera sanando una herida tan profunda que requería múltiples capas de medicina divina. Y entonces vino la tercera pregunta, la que quebró el corazón de Pedro. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» El Evangelio nos dice que Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, «¿Me amas?», porque 3 veces había negado a Jesús, y ahora 3 veces Jesús le daba la oportunidad de afirmar su amor. Era una simetría perfecta, una gracia que correspondía exactamente con la traición, una restauración que cubría precisamente el área donde había ocurrido el daño. «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo», respondió Pedro, y esta vez había lágrimas en sus ojos. No eran las lágrimas amargas de la culpa que había derramado aquella noche después de negar a Jesús. Estas eran lágrimas de alivio, de sanidad, de una gratitud tan profunda que no cabía en palabras. Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». En ese momento, junto al fuego en la playa, Pedro experimentó algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo que significa la gracia divina. No era solo que Jesús lo hubiera perdonado, era que Jesús estaba confiando en él de una manera que parecía desafiar toda lógica humana.
un hombre que había negado conocer a Jesús 3 veces, ahora recibía la encomienda de cuidar a los seguidores de Jesús. Un discípulo que había fallado en el momento más crucial, ahora era comisionado para fortalecer a otros discípulos. Un pescador que había demostrado ser capaz de cobardía, ahora era llamado a ser un pastor valiente. Esa conversación junto al mar de Tiberíades se convirtió en el punto de inflexión no solo en la vida de Pedro, sino en toda la historia del cristianismo primitivo. Porque el Pedro que emergió de esa experiencia ya no era el mismo hombre impetuoso que había seguido a Jesús durante 3 años, basándose principalmente en emociones y buenas intenciones. Ahora era un hombre que había tocado fondo y había descubierto que incluso en las profundidades más oscuras del fracaso humano, la gracia de Dios podía alcanzarlo y levantarlo. Este Pedro restaurado se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. No porque fuera perfecto, sino precisamente porque había experimentado en carne propia la profundidad del amor redentor de Dios. Su ministerio posterior estuvo marcado por una comprensión visceral de lo que significa fallar y ser perdonado, de lo que se siente estar perdido y ser encontrado, de lo que implica traicionar lo que más amas y descubrir que el amor que traicionaste es más grande que tu traición. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés y 3.000 personas se convirtieron, lo hizo desde la autoridad que solo puede tener alguien que ha estado en el fondo del pozo y ha sido sacado por la mano de Dios. Cuando escribió sus cartas hablando del sufrimiento y la esperanza, lo hacía desde la experiencia de alguien que había conocido ambos de manera íntima. Cuando animó a otros creyentes a perseverar en medio de las pruebas, sus palabras tenían el peso de alguien que había fallado miserablemente y había sido restaurado más allá de lo que podía imaginar. La historia de la restauración de Pedro nos enseña verdades que trascienden el tiempo y llegan hasta nuestros corazones hoy. Nos muestra que nuestros fracasos más devastadores pueden convertirse en las plataformas desde las cuales Dios lanza nuestros ministerios más efectivos. Nos revela que la gracia divina no solo perdona, transforma, reconstruye, redefine nuestro futuro de maneras que van más allá de simplemente cancelar nuestras deudas pasadas. Tal vez hoy te encuentres donde Pedro estaba después de negar a Jesús, quebrantado, lleno de vergüenza, convencido de que has perdido para siempre la oportunidad de ser útil en el reino de Dios. Tal vez sientes que tus errores han sido tan graves que han descalificado tu vida para cualquier propósito noble. Quizás escuchas voces que te dicen que Dios puede perdonarte, pero que nunca más podrás ser realmente efectivo en su obra. Pero la historia de Pedro grita lo contrario. Te dice que Dios no solo quiere restaurar tu relación con Él, quiere usar tu experiencia de caída y restauración para tocar las vidas de otros que están pasando por luchas similares. Tu quebrantamiento puede convertirse en tu ministerio más poderoso. Tu fracaso puede transformarse en tu testimonio más efectivo. Tu traición puede ser el punto de partida de una fidelidad más profunda de la que habías conocido antes, porque el Dios que servimos no es un Dios que descarta a las personas después de que fallan. Es un Dios que toma nuestros fracasos más humillantes y los convierte en nuestras credenciales más poderosas para ministrar a un mundo lleno de personas quebrantadas que necesitan saber que hay esperanza después del fracaso, que hay vida después de la muerte espiritual, que hay futuro después de la traición. La restauración de Pedro no fue instantánea, y la tuya tampoco lo será. Llevó tiempo que la culpa fuera completamente sanada,
que la confianza fuera reconstruida, que la nueva identidad fuera establecida. Pero cada día que Pedro eligió creer en la palabra de restauración que Jesús le había hablado, cada momento que decidió actuar desde su nueva comisión, en lugar de desde su viejo fracaso, se convertía más y más en el hombre que Dios había destinado que fuera desde el principio. Hoy, Jesús te está haciendo la misma pregunta que le hizo a Pedro junto al fuego. ¿Me amas? No te está preguntando si eres perfecto, no te está pidiendo que demuestres que nunca volverás a fallar, no te está exigiendo que pagues por tus errores pasados. Te está preguntando simplemente si lo amas, si estás dispuesto a comenzar de nuevo, si quieres recibir la comisión que Él tiene preparada para tu vida restaurada. Tu respuesta no tiene que ser elaborada o teológicamente sofisticada. Puede ser tan simple como la de Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando des esa respuesta desde un corazón quebrantado y humillado, cuando la digas desde un lugar de honestidad genuina sobre tu necesidad de gracia, estás abriendo la puerta para que Dios haga en tu vida lo mismo que hizo en la vida de Pedro. Él quiere tomar tu historia de fracaso y convertirla en una historia de redención que inspire a otros. Quiere usar tu experiencia de caída para ayudar a levantar a aquellos que están donde tú estuviste. Quiere convertir tu testimonio de traición y restauración en una herramienta poderosa para el avance de su reino. Pedro falló. Sí, falló de una manera que parecía definitiva, que contradecía todo lo que había proclamado sobre sí mismo, que hirió profundamente al corazón de Jesús. Pero Dios no lo abandonó. En lugar de desecharlo por su fracaso, Dios lo tomó, lo quebrantó, lo humilló, lo sanó y lo transformó en una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo. Y lo mismo quiere hacer contigo. Tu fracaso no es el final de tu historia, es el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Tu caída no es tu destino, es tu preparación para volar más alto de lo que jamás imaginaste. Tu traición no es tu identidad, es simplemente el telón de fondo sobre el cual Dios va a pintar una obra maestra de gracia que dejará al mundo sin aliento. Hoy, en este momento, mientras lees estas palabras, Jesús está de pie en la playa de tu vida, junto al fuego de su amor inextinguible, preparando el lugar donde tu corazón herido será sanado y tu futuro será redefinido. Él no está allí para condenarte por lo que hiciste. Está allí para comisionarte para lo que vas a hacer. No está enfocado en tu pasado. Está emocionado por tu futuro. ¿Lo escuchas? Está pronunciando tu nombre con la misma ternura con la que llamó a Pedro. Te está preguntando si lo amas, no porque dude de tu respuesta, sino porque quiere darte la oportunidad de afirmar tu amor y recibir tu nueva comisión. Te está invitando a dejar atrás la identidad del que falló y abrazar la identidad del que fue restaurado para un propósito. Pedro nunca olvidó lo que había hecho aquella noche en el patio del sumo sacerdote, pero tampoco permitió que ese recuerdo definiera el resto de su vida. Llevó las cicatrices de su fracaso como recordatorios de la gracia de Dios, como testimonios vivientes de que no hay traición tan grande que no pueda ser cubierta por el amor divino. No hay caída tan profunda que no pueda ser seguida por una restauración aún más alta. Tu historia de restauración comienza ahora. Comienza con tu disposición a creer que Dios quiere usarte a pesar de tu pasado, que tiene un plan para tu vida que es más grande que tus errores, que está más interesado en tu futuro que en tu fracaso. Comienza con tu decisión de levantarte de donde has estado y caminar hacia el fuego donde Jesús está esperando para tener contigo la conversación que lo cambiará todo. Pedro falló.
pero Dios no lo abandonó. Tú también has fallado, pero Dios tampoco te ha abandonado. Tu historia de restauración está esperando ser escrita, y Dios está sosteniendo la pluma, listo para comenzar el primer párrafo de tu nuevo capítulo. ¿Estás listo para comenzar de nuevo? El fuego está encendido. Jesús está esperando. Tu futuro restaurado te está llamando. Y todo comienza con una simple respuesta a una pregunta eterna. ¿Me amas? Cuando respondas desde tu corazón quebrantado pero esperanzado, cuando digas, sí, Señor, tú sabes que te amo, estarás dando el primer paso hacia una vida que será mucho más hermosa que cualquier cosa que pudieras haber imaginado antes de tu caída. Porque nuestro Dios es el Dios de los nuevos comienzos, el especialista en restauraciones imposibles, el que toma nuestros finales más dolorosos y los convierte en sus comienzos más gloriosos. Pedro es la prueba viviente de esa verdad. Y tú puedes ser la siguiente.